Bien, vamos a hacer la clase de análisis de funciones, ¿sí? Los demás llevas una tarea o vas a hacer en la tarde, ya depende de vos. En la tarde vamos a dar más cosas. Bueno, el análisis de funciones, ¿en qué consiste? No, su nombre lo dice todo. Vamos a analizar funciones. Lo que vamos a hacer en realidad es ver si la función, si tu gráfica, por ejemplo, es una ecuación cuadrática tu función, tu gráfica como era una ecuación cuadrática, era una parábola, ¿verdad? Entonces ver si esa parábola apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Entonces ver todas esas cuestiones, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué significa cada termo. Bueno, primero ver si una función es creciente, decreciente o constante en un intervalo. Vamos a analizar entonces la función, si es creciente, si es decreciente, si es constante en un intervalo. Lo que nosotros habíamos analizado, no todos, pero los que estuvieron en cinemática conmigo vieron porque cuando el movimiento, por ejemplo, era progresivo, un movimiento rectilíneo uniforme o variado, si un movimiento era progresivo, como era la gráfica de función, era hacia arriba, ¿sí? Apuntaba hacia arriba, era una función creciente. Si era regresivo o retrógrado, la gráfica de función era hacia abajo. Si era constante, era una línea recta, ¿está? Y eso es el mismo análisis de lo que vamos a estar haciendo. Cuando una función es creciente, suponiendo, ¿verdad? Suponiendo y igual a f de x, nuestra función. Y esta función es continua. ¿Qué significa que sea continua la función? ¿Qué significa que sea continua la función? ¿Cuándo una función es continua? Estamos haciendo un repaso. La semana pasada no me dijo. ¿Cuándo era continua una función? Primero, tenía tres reglas, ¿verdad? Primero, límite debe tener tu función y ese límite debe ser finito, o sea que tiene que ser un valor real, no puede dar infinito. Segundo, esa es la tercera. La segunda condición es de que tu función evaluado en ese punto esté definida, quiere decir que te dé un valor. La función evaluada en ese punto. Esa era tu otra definición. Y la tercera condición es la de lo que vos estabas diciendo, de que esa función evaluada en ese punto sea igual al límite de esa función. ¿Está? Esas eran las tres condiciones para que pueda existir o para que tu función sea continua. ¿Está? Entonces, te dice que tu función es continua, entonces cumple esas tres condiciones. En un intervalo dice cerrado. En un intervalo cerrado AB. O sea que en un intervalo donde tenés dos puntos. Ahí. Y X1 y X2 dicen dos puntos cualquiera
puntos cualquiera de ese intervalo. Entonces, vemos que primero tu función va a ser creciente. Voy a ponerte acá, que significa que sea creciente tu función. Esa es nuestra gráfica. Nuestro intervalo cerrado es este punto A y este punto B. Yo lo que analizo es desde A hasta B nomás. ¿Sí? Por eso te dice un intervalo cerrado. O sea que yo esto es lo que voy a analizar de mi función. Yo no voy a ver si es todos los reales. Porque voy a ver desde un punto hasta un punto. ¿Está? Y suponiendo que mi función es así. Si mi función es así, mi función es creciente. ¿Verdad? Quiere decir de que x1 y x2 están dentro de mi intervalo. Si son dos puntos de mi eje de ordenada de mi axis que están definidos dentro de ese punto. Quiere decir que esto tiene un f de x1, o sea una y, y este también tiene otra y. Vamos a decirlo esto, y1 es y2. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos puntos? Estos puntos están dentro de mi función. Quiere decir que mi función es continua. ¿Sí? Por eso te dice que es continua, porque mi función evaluada en este punto y el límite de esta función son iguales. Están definidos ambos. ¿Verdad? Entonces, por eso mi función es continua ahí. Y va a ser creciente porque si te das cuenta cómo es la curva está apuntando hacia arriba. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Va a ser creciente entonces. Voy a poner acá al lado. Va a ser creciente si mero x1 es menor que x2. ¿Sí? ¿Qué va a implicar eso? Va a implicar que f de x1 va a ser menor que f de x2. O sea que tu i1 es menor que tu i2, quiere decir. ¿Sí? Voy a poner acá. I1 es menor que i2. ¿Ah? Ahí se cumple de que tu función es creciente. ¿Sí? Cuando el valor de tu x2 es más grande que tu x1. ¿Sí? Claro, porque va a ir hacia arriba. ¿Invita o ir acá? Ahora, ¿cuándo es decreciente tu función? Cuando es al revés. ¿Sí? Cuando ahora x2 es más chico que x1. Eso implica que tu gráfica no va a estar más hacia arriba, sino que va a ser hacia abajo. Vamos a hacer nuestra gráfica. XY, y no. Acá está mi intervalo cerrado AB. Y suponiendo que acá está X1 y acá está X2. ¿Qué pasa acá? Mi X1 tiene una f de X1, o sea un valor en y. Y también mi X2 tiene un f de X2. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? X1 es más grande, digo, X1 es más grande que X2. O sea que esto implica que tu I1 es más grande que tu I2. Ahí tu función va a ser decreciente. Entonces, es decreciente si X1, X2 y f de X1 es mayor que f de X2. O sea, que tu I1 es mayor que tu I2. Entonces ahí tus funciones son o crecientes o decrecientes en tu gráfica. ¿Está? ¿Cuándo es constante? Voy a poner acá. ¿Se nota acá ese? ¿Se ve acá o no? Sí se ve. ¿Se ve? Se ve. Si yo pongo acá constante, ¿se lee constante acá? ¿Sí o no? ¿Dónde está el...? Ahí. Sí. Está. ¿Cuándo una función es constante? ¿De qué bien cuándo va a ser constante? Ya que estamos analizando desde otras perspectivas, estamos analizando.
Nosotros habíamos dicho que una función era constante cuando era un número menos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Una función es constante en un intervalo AB, el intervalo siempre ahí, con los valores x1 y x2 acá, siempre que, ¿qué ocurre? Saco una recta. Quiero que se fijen bien qué ocurre acá en la y. La es que acá x2 siempre sigue siendo más grande que x1. Pero fíjense cómo es la y, en el eje y. ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo van a ser y1 y y2? Iguales. Entonces yo veo que acá f de x1 es igual a f de x2. ¿Sí? O sea que y1 es igual a y2. Eso es lo que ocurre cuando la función es constante. En el eje ordenal los valores son iguales. Sin embargo, en el eje abscisa lo que va a ir aumentando. Aquí uno va a ser diferente. ¿Está? Bueno, entonces ahí yo veo cuando mi función es creciente, decreciente o es constante. ¿Está? ¿Se entendió ahí? Creo que no es difícil. ¿Cuándo es creciente? Cuando tu I2 es más grande que tu I1. ¿Cuándo es decreciente? Es más grande que tu I2. ¿Cuándo es constante? ¿Ah? Bueno. Vamos a ver ahora la función creciente decreciente en términos de la primera derivada. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué tiene que ver la derivada con gráficas. Acuérdate que ¿qué era la derivada? Gráficamente, ¿qué era la derivada? Era la pendiente de la recta tangente. Eso era la derivada. Era la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esos términos es lo que vamos a estar acá analizando. Entonces, voy a poner acá función creciente, decreciente en términos de la primera derivada. Dice, si tu función, lo mismo que está acá, tu función f de x es continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB. ¿Qué quiere decir? Primero, tu función debe ser continua. Segundo, tiene que ser derivable. Y para que sea derivable, dijimos nosotros, ¿qué debe ser tu función? Habíamos dicho, para que una función sea derivable, tu función primeramente debe ser continua. Y ¿cuándo f de x era derivable? ¿Te acuerdas que esa pregunta que yo puse hacia el principio? ¿Cuándo f de x es derivable? Cuando era continua. ¿Se acuerdan que después dimos continuidad? Y después recién volvimos a derivada. Y primero definimos lo que era continuidad. Entonces, una función es derivable ¿cuándo? Es continua. ¿Sí? ¿Y cuándo es continua? Ya me dijeron recién, las tres condiciones para que sea continua. ¿Sí? Bueno, entonces tiene que ser continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB. Entonces, tu condición es sí, f' de x, o sea, la primera derivada de tu función, es mayor a 0 para todo x en tu intervalo, ¿verdad?
Entonces, f de x es creciente en A. ¿Qué es lo que te dice? Si tu primera derivada es mayor a 0, o sea que es positivo, y voy a ponerlo acá. F' de x al evaluar te sale que es positivo. ¿Sí? Tu función es creciente. ¿Está? Tu función va a ser creciente. Sí, vamos a poner un ejemplo y vamos a hacer todo ese análisis integral con calidad. Si es creciente, decreciente. Vamos a hacer. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si f' de x es menor que 0? O sea que es un valor negativo. Tu función va a ser decreciente. ¿Está? Tu función es decreciente. A ver. Eso es lo que va a ocurrir. Quiere decir de que tiene mucho que ver la derivada de tu función. Porque vos lo que vas a hacer de tu función es vas a derivar. Eso es para no hacer, ¿saben qué? Esto de función, esto que está acá, de la primera derivada o la de la segunda derivada, porque vamos a hacer también criterio de la segunda derivada. Lo que vas a hacer es para no hacer la tabla de valores para graficar tu función. Entonces, si vos tenés una función así, quilombo así, ¿verdad? Y vos querés saber cómo más o menos va a ser la gráfica, vos haces este análisis de tu función. Si vos haces ese análisis de tu función, directamente vas a pillar cómo es. ¿Está? ¿Se entiende, no? Entonces, ahora, tu otra condición es que tu derivada de tu función es igual a 0. La derivada es igual a 0. ¿Lo viste? Entonces, tu función es constante. A ver. ¿Ah? Si la primera derivada de tu función es igual a 0, tu función en sí es constante. ¿Está? Esas tres cosas es las que vos vas a manejar a partir de ahora en adelante. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la gráfica para que puedas pillar mejor. Yo tengo entonces así x y tengo más o menos una gráfica así por así. Tu gráfica así, de esa manera. En tu intervalo cerrado AB, vamos a tener tu intervalo cerrado AB. Y esto obviamente va a tener valores. Va a tener valores acá y un valor C. Dijimos nosotros que ocurría con la pendiente. La pendiente de la recta tangente era la derivada, ¿verdad? Entonces, si yo saco justamente esa recta tangente a una curva, una función, ahí más o menos, y acá más o menos, ahí voy a medir, más o menos, vas a hacer más lindo cuando dibujes, ¿sí? Ahí, esos son pendientes, ahí, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué ocurre acá con tu función? Tu f' de x es igual a 0. O sea que la pendiente es 0. O sea que la derivada es 0. Ahí, en ese punto. En el punto más alto o en el punto más bajo, la pendiente es 0. Y eso yo me acuerdo muy bien que había explicado yo eso en la parte de gráficas de movimiento de equilibrio uniformemente variado. Donde, por ejemplo, la velocidad, la gráfica de velocidad, por ejemplo, cuando la carita era triste, acá la velocidad era 0, acá la velocidad es positiva, acá la velocidad es negativa. No sé si vos te acordás de eso. Entonces es el mismo análisis que hacemos, solamente que en forma general, y esto aplicado a la física, ¿no? ¿Sí? Entonces acá, ¿cómo es acá la derivada? Es creciente, ¿verdad? Es creciente, ¿por qué? Porque f' de x es mayor a 0. Y acá es decreciente. ¿Por qué? Porque
que f' de x es menor que 0, o sea, es negativo. ¿Sí? Uno es positivo y el otro negativo. ¿Está? ¿Sí, vamos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Qué hora es? Para que vayan a comer y después ya vamos a continuar. 54. Ok, vayan a comer ya. Si puedo pausar mientras. Bueno, continuando con estamos viendo función creciente a través del intervalo de la primera, o sea, a través de la primera derivada. Entonces vamos a ver ahora los extremos relativos, o los extremos máximo y mínimo. Los máximo y mínimo relativos también se pueden ver. Esto ya cogieron todo mi máximo, ¿verdad? Entonces, poner como título máximos y mínimos relativos. Máximo y mínimo relativo. Bueno, para yo hallar los extremos de una función, es lo que tengo que ver, vamos a decirlo, como el punto más alto o el punto más bajo de mi función. Y, por ejemplo, si yo tengo una función como este que está acá, ¿cuál es el punto más, en este caso, más alto que va a estar llegando? Acá, ¿verdad? Este valor de i. ¿Sí? Este es el valor para i. ¿Sí? Ese es el extremo máximo, el punto máximo donde mi i toca, ¿sí? En mi función, en mi gráfico. Si fuera al revés, fuera en el caso contrario, donde era así o qué sé yo, ¿verdad? Este iba a ser el menor valor que iba a tomar mi i, mi ordenada. ¿Está? Entonces yo estoy hablando del mínimo relativo. ¿Sí? Estoy hablando del máximo relativo y el mínimo relativo. El máximo cuando es donde el punto en el que i toca su mayor posible. Vamos a decirle el valor mayor posible de mi i. Y el menor valor posible de mi i es el mínimo relativo. ¿Está? ¿Me entienden? Entonces si te dicen máximo valor relativo, el mínimo valor relativo se trata justamente de los puntos en donde i tiene un valor máximo o un valor mínimo. ¿Está? Por ejemplo, si tengo esta gráfica que está acá, poniendo esta gráfica así. Tengo un punto C, un punto C. Si se dan cuenta, ¿qué vendría a ser esta recta ahí? ¿Ah? Sí, pero esta recta, ¿qué vendría a ser? ¿Ah? Una recta tangente a una curva. ¿Y qué era la recta tangente a una curva? Sí, la pendiente. Y la F. ¿Está? Voy a llamarle F mayúscula a esto, porque se está hablando de máximo valor, y la M minúscula como el mínimo valor de tu pendiente. ¿Sí? ¿Qué ocurre acá? Dijimos, ¿qué pasaba acá con la derivada? ¿Se hacía qué? ¿Qué se hace con la derivada? ¿Cuánto vale la derivada? 0. El punto máximo, así como también en el punto mínimo. Se hace 0 la derivada. ¿Está? Entonces ahí, M es un máximo relativo. El
mayúscula, ¿verdad? Y M minúscula es un mínimo relativo. ¿Está? ¿Se entiende, no? ¿Sí? En una gráfica vos podés ver. Entonces el análisis cuidadoso que nosotros vamos a ver es que para yo hallar los máximos relativos o los mínimos relativos, mi derivada debe ser igual a 0. Quiere decir que, por ejemplo, yo tengo una función así, una función normalita, x cuadrado más 2. Si yo hago la primera derivada de esto, va a ser ¿cuánto? 2x más 2, ¿verdad? Hice mi derivada, me quedó de esa manera. Ahora, si yo evalúo para un punto en x, que justamente el que vamos a ver ahora es el punto crítico. Si yo evalúo un punto, ese punto se va a llamar punto crítico. Ponerle para x igual a 2, entonces voy a evaluar tu derivada con x igual a 2, va a ser 2 por 2 más 2. ¿Cuánto da esto? 6. ¿Qué signo lleva 6? Positivo. Entonces mi función va a ser creciente. ¿Sí? Va a ser creciente. Eso es lo que decía acá. La derivada de tu función, si te sale un valor positivo, es creciente, ¿verdad? Tu gráfico. Entonces, como que tu derivada, ¿qué función es la derivada que está acá? ¿Qué tipo de función es? Es una función lineal, ¿verdad? Donde la gráfica va a ser una recta. Claro que esto que está acá es una parábola porque tiene esta aquí al cuadrado, ¿verdad? Entonces, suponiendo una parábola así. ¿Qué vendría a ser este 2x más 2? Sería una recta que está tocando en un punto a tu función original. ¿Está? ¿Por qué? Porque acuérdate que la derivada, ¿qué era la derivada? Era la pendiente de la recta tangente. Entonces, esto, supongamos que esto es x al cuadrado más 2x. ¿Qué vendría a ser esto? Este vendría a ser f' de x igual a 2x más 2. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Eso vendría a ser cada una de esas funciones que está ahí. ¿Sí va? Acá salía positivo, dijimos, ¿verdad? Porque tu x acá toma un valor grande. O sea, tu x2 acá es mayor que tu x1 acá. ¿Se entiende? Eso es todo lo que estamos analizando antes de que borre esto acá. x2 es mayor que x1, ¿verdad? Y todo así. Entonces, si por ejemplo yo tomo un punto justito acá, ¿qué ocurre en el punto, vamos a decir, de mínimo de mi función? Mi derivada se vuelve 0. Quiere decir que acá, esto que está acá, es igual a ¿qué? Es igual a 0, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahí? Que yo puedo hallar acá, puedo hallar el valor de x, o sea, este punto que está acá, este punto C que está acá. ¿Se entiende? Yo puedo hallar el valor de x, va a ser menos 2 acá, x entonces va a ser menos 2 dividido 2, entonces x va a ser menos 1. O sea que en realidad x va a estar por acá, ¿no? ¿Sí? Yo hice una gráfica aproximada, una gráfica obviamente de verdad. Mi función que está ahí no tiene nada que ver con la gráfica que está acá. Yo puse una gráfica así, suponiendo, ¿verdad?, que esto es una parábola porque está al cuadrado mi función. Entonces, quiere decir que esto más o menos así es. Así más o menos viene así. En realidad. Porque el punto mínimo que está acá está en menos 1. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, entonces ahí estoy viendo el mínimo valor relativo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora punto crítico. Punto crítico. Me preguntan, ¿y qué es el punto crítico? Dice el material, sea C un número, un punto del dominio de tu función,
y sabiendo de que la primera derivada es igual a 0, o si dice tu primera derivada no existe, entonces C es un punto crítico de tu función. Por tanto, para hallar el o los valores de tus puntos críticos, nosotros vamos a considerar, dice esta función, f' de x igual a 0. Quiere decir que lo que yo acá, esto que está acá, es una x, este que va a ser mi punto crítico. Entonces, pregunta, ¿cómo yo hallo el punto crítico de una función dada? Si yo hago un análisis de mi función para hallar el punto crítico, f' de x debe ser igual a 0. Y la primera derivada de mi función debe ser igual a 0. Yo al igualar a 0, como hice en este caso, mi primera derivada igual a 0, entonces ahí, ¿yo qué puedo despejar ahí? El valor de x. ¿Está? Entonces, para hallar los puntos críticos, tendremos que la primera derivada de f de x debe ser igual a 0. Esa es la consideración de manera. Y dice un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si f de x es x al cuadrado menos 2x, mira, casi igual a esa función que estoy teniendo ahora. Hallar el punto crítico. Voy a poner PC, no voy a poner ahí. Punto crítico. ¿Está? Bueno, entonces dijimos que para yo hallar el punto crítico, ¿qué debo hacer? Derivar. Derivar una vez. Derivo esto, me queda 2x menos 2. ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer ahora? Igual a 0. Quiere decir que esto es 2x menos 2 tiene que ser igual a 0. 2x entonces va a ser igual a 2. Entonces x va a ser igual a 1. Ahí está. Entonces ahí tengo yo mi punto crítico. ¿Está? Punto crítico entonces va a ser 1. Bueno, ¿se entiende esto del punto crítico? ¿Ah? Entonces la consideración que voy a tener para el punto crítico es que mi primera derivada tiene que ser igual a 0. ¿Ah? ¿Puedo borrar esa parte que está allá? Esto creo que ya copiaron. Por ejemplo, quiero que vean un poco. Suponiendo que mi gráfica, que está acá, una parábola así como esta que está acá. ¿Sí? Así más o menos. Te pregunto ahí, mi rango, acuérdate que el rango son todos los valores en el eje Y. ¿Sí? Todos los valores en el eje Y. ¿Desde qué punto hasta qué punto va a ir? Justamente desde la ordenada, desde esta Y. Porque puedo hallar también esa Y. ¿Cómo puedo hallar esa Y? Metiendo en tu función original. Acá esta es tu función original. Acuérdate que f de x es Y, ¿verdad? Y si vos hallaste ya tu x, que era menos 1, ¿verdad? Hallaste tu x, vos puedes meter acá para poder hallar tu Y. Entonces Y es x al cuadrado más 2x. ¿Ok? Entonces Y va a ser, reemplazo el valor de x que es menos 1
menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. ¿Cuánto da esto? 1 al cuadrado es 1, más 2 por menos 1 es... ¿Cuánto da? Menos 2, ¿verdad? Menos 2 más 1 es menos 1. ¿Sale menos 1 2? ¿Sí? Quiere decir que esto en realidad no es así la gráfica. Quiere decir que esto va a estar acá. Hasta el menos 1 es acá. Ahí en realidad. ¿Se entiende? Quiere decir que ahora, si yo ya llegué a mi punto aquí, de acá, desde menos 1 hasta dónde, hasta el infinito es tu rango. Entonces vos puedes hallar a través de la gráfica el rango de tu función es desde el valor en i, desde menos 1 hasta más infinito rango. Entonces, por eso es importante el tema del punto crítico. Que vos en punto crítico vos puedes hallar justamente ese punto dado que es el máximo o mínimo valor de tu gráfica. ¿Verdad? Si tu punto crítico coincide con el máximo, ¿cómo se lo llama esto? Se lo llama máximo relativo. Si tu punto crítico, como en este caso, coincide con el punto mínimo, se lo llama mínimo absoluto. ¿Verdad? El punto crítico coincide justamente con el extremo máximo o el extremo mínimo, se le llama máximo relativo o máximo absoluto o mínimo absoluto. Ya que estamos hablando ya de tendencias, entonces, para poder definir eso. Voy a poner acá criterio de la primera derivada para máximos y mínimos relativos. ¿Cómo se mientras ese un rato? Ok, vamos a hablar ahora del criterio de la primera derivada para máximo y mínimo. O sea, lo que te estaba explicando básicamente recién, eso de que si tu primera derivada, si tu valor igualado a 0 de tu primera derivada, vas a tener tu máximo relativo o tu mínimo relativo. Eso voy a escribir acá. Bueno, suponiendo, ¿verdad?, que obviamente tu función es derivable, ¿verdad? Si es derivable significa que era. ¿Significa que era? ¿Ah? ¿Significa que era? No, significa que era. Recién escuché yo por ahí. Continua. ¿Sí? Si es continua significa que. Dios mío. ¿Ah? Eso dijo yo. ¿Qué más? Segunda condición. La función está definida en ese punto. ¿Igual? Bueno, entonces dice si i igual a f de x es derivable en el intervalo abierto, el punto x igual a c entre a y b es un punto crítico. Vamos a poner eso. Si f de x es derivable en el intervalo abierto a b, el punto x igual a c entre a y b es un PC, voy a poner, ¿sí? Haciendo referencia a que es punto crítico. ¿Está bien? PC. Entonces, f de c. ¿Qué significa f de c? La i. ¿Sí? Esto es lo que hicimos nosotros. La i. Evaluar el valor de tu
punto crítico para hallar tu I. ¿Sí? Entonces f de c es la c, acuérdate que es tu punto crítico. ¿Sí? El valor de c era el punto crítico, ¿verdad? Entonces si nosotros evaluamos f de c es I. ¿Sí? F de c es un máximo relativo. Máximo relativo. Si f' de x cambia de positivo a negativo alrededor de c. O también f de c es un mínimo relativo si f' de x cambia de negativo a positivo alrededor de c. O f de c no es ni máximo ni mínimo. Si f' de x no cambia de signo. Alrededor de c. Te voy a poner la gráfica. Vamos a hacer 3 gráficas. 1, 2 y acá. Y X, dice, si tu I, evaluado en ese punto crítico, va a ser un máximo relativo, dice, si tu primera derivada, dice, cambia de positivo a negativo. Dice. Vamos a ver esto gráficamente cómo es. Suponiendo esta gráfica, suponiendo esta gráfica. Fíjate lo que va a ocurrir. Acá en este punto, acá se me forma pendiente, ¿verdad? Y acá en este punto también se me forma pendiente y acá en el medio también se me forma pendiente, ¿verdad? Sí, en todos los extremos ahí. Acá, ¿cómo es la función? Es creciente, o sea que es positiva, ¿verdad? Quiere decir que acá f' de x es mayor a 0, o sea que es positivo. Y acá, f' de x es menor a 0, o sea negativo. Y te dice que si va de positivo a negativo, ese es un máximo relativo que está acá, el punto que está acá. Punto 6 acá. Acuérdate que esto es un intervalo A, abierto a B. ¿Está? Bueno, si viene de positivo a negativo, ese es un máximo relativo. ¿Está? Podemos decirle también como cóncavo hacia abajo. Tiene concavidad hacia abajo. ¿Sí? Concavidad decimos cuando es justamente tu parábola está abierta de esta manera y está hacia abajo, está apuntando hacia abajo. Si es cóncava hacia arriba, y hacer hacia arriba, de esta manera. Ponele carita triste o carita feliz. ¿Recuerdan la gráfica que nosotros analizamos? Bueno, esto viene justamente de esta parte, ¿sí? El cálculo que se hace ahí en cinemática. Bueno, entonces el punto C que de acá, f' de x igual a 0, ¿verdad? Es un máximo si viene de positivo a negativo. ¿Está? Ahora, caso contrario, se pone azul otra vez. Si fuera así tu gráfica, yo sé que acá, que
hay acá? ¿Ah? ¿Qué hay acá? ¿Ah? Pendiente, o sea, la derivada. ¿Verdad? Y este viene hacia abajo. F' de x aquí es menor que 0, ¿verdad? Es negativo acá. ¿Verdad? Y ese acá sube de arriba. F' de x es mayor que 0, o sea que es positivo. Si viene de negativo a positivo, tu punto crítico o F' de C va a ser prima de C, no la C. ¿Cómo va a ser? Va a ser mínimo. Porque viene de negativo a positivo. O sea que es cóncavo hacia arriba. Es cóncavo hacia arriba. ¿Está? Es cóncavo hacia arriba. Ahora, ¿cuándo es del último caso? Cuando no es ni máximo ni mínimo. Dice si tu primera derivada no cambia de signo alrededor de 6. Por ejemplo, una gráfica más o menos así. Más o menos, más o menos así. Yo veo que acá, por ejemplo, acá hay pendiente, ¿verdad? ¿Cómo es acá f' de x? ¿Eh? ¿Es positivo y acá? ¿Eh? ¿Cómo es acá? ¿Cómo es acá? Es positivo también. F' de x también es positivo acá. O sea que ambos acá, en esta gráfica que está ahí, ambos son positivos las derivadas. ¿Sí? O sea que no cambia el signo. Entonces, ¿qué ocurre con C? El punto C, ni mínimo ni máximo. No existe máximo ni mínimo. ¿Ah? Porque ahí los dos tienen signos iguales, la derivada de tu función. Ambos son positivos. ¿Ah? Ahí tu consigna te dice que no es máximo ni mínimo si no cambia el signo alrededor de C. Sí, pueden ser ambos negativos. Pueden ser también negativos. ¿Verdad? Bueno. Vamos a hacer un ejemplo, y este ejemplo va a ser bien grandote. O sea, donde vamos a analizar todito. Vamos a poner una función, vamos a analizar el dominio y el rango de esa función, y vamos a analizar la función con respecto a punto crítico, intervalo de crecimiento y decrecimiento, máximo y mínimo, punto de inflexión, intervalo de concavidad y la gráfica. O sea, todito. ¿Está? Con eso van a pillar. Muy bien. Muy bien. Ok. Esta puedo borrar. Esto es lo que quiero borrar. Aquí está. ¿Sí? Van a leer bien porque yo le voy a hacer algunas preguntas. Me voy a preguntar qué dice la primera ley, qué dice la segunda ley, la tercera ley. ¿Cuáles son los tipos de fuerzas? ¿Qué fuerza existe? ¿Cuál es la fuerza que hay en la Tierra? ¿Qué es tal fuerza? ¿Qué es el rozamiento? ¿Qué es el peso? ¿Qué es la normal?
¿Sí? Ok. Bueno. Dice, voy a poner acá luego en un poco de ejemplo general. Para eso vamos a analizar punto por punto cada ítem de este ejemplo. Dice, analiza la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x menos 5 con respecto a punto crítico, intervalo de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos relativos, puntos de inflexión y intervalo de concavidad junto con la gráfica. También vamos a poner dominio y rango. Vamos ya para allá. Bueno. Vamos a ver. Primero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con nuestra gráfica? Lo primero, ¿qué tenemos que hacer con nuestra gráfica? Con esa función que tenemos que hacer. Derivar. ¿Sí? Lo primero que vas a hacer con esa función es derivar. Pero antes de derivar, yo quiero hallar primero el dominio y el rango, ya que eso fue lo primero que analizamos en el entorno de las funciones. Cuando una función era polinómica, como en este caso es cuadrática, el dominio y el rango, ¿a qué es igual? Todos los reales. Toda función que es polinómica tiene dominio y tiene rango todos los reales. Quiere decir que acá no hay acá un punto en el cual se hace infinito ni nada. ¿Por qué? Porque cualquier número, ya sea positivo o negativo, va a dar siempre un número. Y ese número es real para nosotros. Por eso es que ya sea en el dominio, o sea, en los valores de x, cualquier valor x puede tomar. Y en la y también cualquier valor de y. ¿Está? Entonces por eso es que es fácil y da gusto trabajar con funciones polinómicas. Ahora cuando se te aparece la e o logaritmo, ahí sí ya cambia la cosa. ¿No? Ahí sí, ¿te acuerdas que había un ejemplo? Creo que habíamos hecho como era una función exponencial, ¿no? Como era la gráfica, ¿no? Así es, ¿verdad? Bueno, ahora sí podemos derivar. Mi f de x es x al cuadrado menos 4x menos 5. Entonces, derivo yo f' de x. Ojalá y todas las funciones salieran de esta manera, ¿no? O sea que una función así cuadrática o al punto. No, es menos 4. Esta es mi derivada. ¿Ahí va bien? Ok. Bien. También voy a analizar la segunda derivada de esto también. Después te voy a decir por qué. Vamos a hacer la segunda derivada. La primera derivada ya tenemos. La segunda derivada la volvemos a derivar. ¿Cuánto queda? 2. Ok, ya tenemos la primera y la segunda derivada ya de mi función. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer para hallar el punto crítico? Ok, entonces ya primero derivamos. Segundo, entonces vamos a resolver f' de x igual a 0, ¿verdad? Entonces va a ser 2x menos 4 igual a 0. 2x entonces va a ser igual a 4 y x va a ser igual a 2. Ahora por 4 dividido 2. ¿Está? Ya tengo ya mi punto crítico. Este es mi PC, mi punto crítico, ¿verdad? El punto crítico es
el punto, ya sea donde está abierto hacia arriba, es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo, ¿verdad? El punto en el eje X. Ahora, vamos a ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esto quiero borrar. Esto borro, ratito. Entonces, mi tercer paso es hallar, bueno, intervalo de crecimiento y decrecimiento. Intervalo de crecimiento y decrecimiento. Vamos a ver eso ahora. Voy a pausar un rato.